participar en actividades académicas virtuales organizadas por Acuen Valera. Me une nexos de amistad y tenemos muchos alumnos en Trujillo, de la Universidad de los Andes, amigos, cardiólogos, médicos internistas de Trujillo, del estado de Trujillo, y por supuesto, ¿cómo decirles que no a participar en una actividad tan bonita como esta? A través de ti, Michelle, mi saludo a toda Acuen ULA Valera, también a la Federación Venezolana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina y a todos los que están conectados de las diferentes universidades, imagino que son estudiantes de medicina y que están interesados, como bien decía Michelle, en ahondar, en aumentar los conocimientos que nos permitan un desempeño en el mundo real, que nos permitan un desempeño en la sala de urgencias, en nuestra vida como médicos generales inicialmente y después como especialistas, los que vayan a hacer cardiología, medicina interna y que vayan a tratar pacientes con síndrome coronario agudo. Los quiero felicitar por dos razones. Primero, por la iniciativa de seguir haciendo actividades académicas y utilizar las tecnologías de información y comunicación de manera de poder llegar hasta los sitios más lejanos, los sitios más rurales, donde haya un médico que se quiera formar. Ahí siempre vamos a estar nosotros, tanto la Federación de Centros de Estudiantes, ACUEM, la universidad, los profesores. Ahí estaremos para tratar de transferir un poco esos conocimientos y esa experiencia que se va acumulando con el tiempo. Y además felicitarles porque es un bonito momento para destacar el emprendimiento. Esa sana actitud de generar valor, de hacer actividades lícitas como esta, que generan valor en las personas que quieren aprender, en este caso cardiología, síndromes cardiológicos, y recoger algunos recursos que se puedan reinvertir luego en estas mismas actividades. Acostumbrarnos a que esa actitud es la correcta, que no está, nuestra actividad como médicos no está reñida con el recolectar recursos para poder reinvertir y hacer cada vez mejor estas actividades. Así que yo, Michelle, les felicito. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla y quiero comenzar esta conferencia diciendo que yo me acojo al flyer que ustedes enviaron, que ustedes difundieron, síndromes cardíacos de lo clásico a lo emergente. Podríamos decir que lo clásico soy yo, que soy bastante clásico ya, y ustedes son lo emergente. También podríamos decir que lo emergente es lo nuevo, lo que se está publicando, y vamos a mirar algunas de las conductas más recientes, las publicadas más recientemente, y que sería más fácil quizás solamente poner la guía y leerla y luego discutir las dudas y compartir incluso anécdotas que pudieran aparecer en el desarrollo de la charla, que lo vamos a hablar al final. Pero también es interesante la experiencia que se va acumulando en los que vamos unos cuantos, bastantes años más adelante que ustedes. Y de allí la combinación de esta conferencia, que efectivamente combina publicaciones, trabajos, guías de actuación en síndrome coronario agudo, pero también sacadas con pinzas algunas experiencias y algunas anécdotas que podrían ser útiles en el desarrollo y en la formación, sobre todo de los médicos que están actualmente estudiando, que se están formando. Bueno, yo diseñé la charla de esta manera, nos vamos a responder algunas preguntas y en las respuestas a esas preguntas pues vamos a ir aprendiendo y compartiendo para al final de la charla, la parte más importante siempre es el compartir, el preguntar, el intercambiar experiencias y conocimientos. Bueno, mis preguntas en la guardia. ¿Cuáles son esas preguntas más frecuentes en relación al síndrome coronario agudo? Primero, el azar
me salvará, entre comillas, de atender un paciente con un infarto agudo del miocardio. Esto lo digo porque el aprendizaje y la motivación o la fuerza que nos lleva a agarrar una guía de manejo del síndrome coronario agudo no puede ser solamente el examen, no puede ser solamente la nota, no puede ser solamente aprobar la materia, sino que ¿para qué me va a servir realmente aprender sobre síndrome coronario agudo, sobre infarto agudo del miocardio? ¿Realmente me va a servir para algo? Sin duda que sí. Estas son unas estadísticas del año 2019, no han cambiado mucho para esta fecha, fueron publicadas por la Organización Mundial de la Salud en el año 2022 y ustedes pueden ver allí, no sé si mi cursor se ve, vamos a sacar por aquí, ok, me confirma si el cursor se ve, por favor. Perfecto, entonces ustedes ven en esta gráfica las dos primeras causas de muerte a nivel mundial: cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria y ataque cerebrovascular, que también es la expresión, es la complicación de una enfermedad vascular en la inmensa mayoría de los casos. Son las dos principales causas, con lo cual es poco probable que en su práctica clínica, en su práctica como médicos, no se vayan a topar con un paciente con un infarto agudo del miocardio o con alguna de las representaciones o de las variedades de síndrome coronario agudo. Con lo cual, la respuesta a la primera pregunta es que no me voy a salvar de atender a un paciente, ya sea en urgencias, en hospitalización o en consulta, con un síndrome coronario agudo. Siguiente pregunta, ¿haré siempre el diagnóstico correcto? ¿Tengo los conocimientos suficientes para no equivocarme a la hora de abordar un paciente con dolor torácico? La respuesta es poco alentadora, pero es motivadora para estudiar y para revisar lo más que se pueda el qué hacer cuando tengo un paciente con dolor torácico. Este trabajo fue hecho y publicado en el 2020 y fue publicado, hecho en Alemania y publicado también en Alemania y en otras revistas en el resto del mundo, y en el que se estudió en Alemania, país desarrollado con un sistema de salud mucho mejor que el nuestro, más eficiente. Se midió el error en el diagnóstico del dolor torácico, es decir, los pacientes que se iban a casa mal diagnosticados llegaron a la emergencia con dolor torácico y se fueron a casa sin el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, teniéndolo. ¿Cuál es ese resultado? 10% de los pacientes en Alemania se van a casa sin el diagnóstico de infarto, teniendo un síndrome coronario agudo. Y 10% es un valor que no es bajo, pero que nos dice que aún haciéndolo bien, nosotros tenemos un margen de error, lo cual debe invitarnos a prestar atención a lo que tenemos enfrente, así como un dolor abdominal. Siempre nos enseñaron nuestros maestros que es una caja de Pandora, es una caja de sorpresas, porque pueden haber muchos diagnósticos que se pueden hacer cuando se tiene un dolor abdominal, el dolor torácico también, porque por un lado, una cara de la moneda es que no todo dolor torácico es un infarto, y la otra cara de la moneda es que no toda persona que tiene un electrocardiograma normal deja de tener un infarto o podría no tener un infarto. Y eso hace que esto sea bastante dinámico hasta el punto de que en algunos países, como en Alemania, se ha medido para tratar de mejorar los procesos que sean pertinentes para tratar de reducir ese 10%, que repito, no es bajo. Con lo cual, ¿haré siempre el diagnóstico correcto? La respuesta es no. Nos vamos a equivocar en algunos momentos, en algunos pacientes, lamentablemente, y nos pasa a todos. Nos pasa a los especialistas, nos pasa a los estudiantes, nos pasa a los médicos internistas, a los cardiólogos, a los médicos de familia, realmente a todo el que tenga, mientras más volumen de pacientes se tengan, ese número podría aumentar un poco porque es complejo, porque muchas veces el paciente tiene un síndrome que no es el del libro, no es florido, no es realmente el que todos quisiéramos tener como paciente para poder hacer el diagnóstico correcto. Tercera pregunta, ¿dónde voy a diagnosticar y asistir a mi paciente con infarto agudo del miocardio?
La pregunta es dónde de lugar, y aparece esta guía. Esta es la guía 2025 de la Asociación Americana del Corazón y de la Asociación del Colegio Americano de Cardiología y de otras sociedades que se dedican al manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo. Si yo voy a atender a mi paciente en la Clínica Mayo en los Estados Unidos, que es uno de los hospitales mejor dotados y con mayor eficiencia para el manejo de pacientes cardiópatas en el mundo entero, pues igual tengo que saberme la guía y tengo que estudiar para poder enfrentar las diferentes variedades y las situaciones y eventualidades que puede tener nuestro paciente con infarto agudo del miocardio. La realidad nuestra, este es el hospital de Táriba. Táriba es una población satélite de San Cristóbal, es un pueblo grandecito ya, grande, pero que podría ser perfectamente Boconó, podría ser La Puerta, podría ser cualquiera de las poblaciones hermosas del estado Trujillo, que es la realidad nuestra, es que nosotros vamos a ir a centros como este, que se diferencian bastante de centros especializados como la Clínica Mayo, pero en donde hay un paciente con un síndrome coronario agudo, un médico, con suerte un estetoscopio, un tensiómetro, un saturómetro, con mucha suerte un electrocardiógrafo que sirva y que tenga papel en el momento, que tengamos electricidad, etcétera. Estoy poniendo un poquito dramático, pero realmente con nuestras carencias es cuando más tenemos que compensar, tanto con conocimientos como con actitud. Nuestro paciente, el paciente que está confiando en nosotros como médicos, realmente merece la atención para tratar de disminuir aquel 10% que tienen en Alemania. No me atrevo a pensar cuál es cuál es nuestro número, que lo tenemos, que probablemente sea mayor de ese 10%, o cualquier por ciento que sea la realidad nuestra, se va a minimizar en la medida en que nosotros nos responsabilicemos con el paciente que tenemos enfrente, que es un paciente que, aunque se vea bien, teniendo un síndrome coronario agudo, podría complicarse, y nosotros estamos en la obligación por lo menos de hacer un diagnóstico básico y un tratamiento básico para disminuir la probabilidad de complicaciones. Pregunta número 4. ¿Qué hago al recibir un paciente con dolor torácico? Esto no sale así en las guías. Esto lo tomé este término que es tomado de la vida política, el carómetro. Lo publicó Netter en su atlas, en su afamado atlas, en donde él coloca a una persona muy parecida a la que ustedes ven en el recuadro de la izquierda, que se lleva la mano en garra a la región esternal y que tiene en su cara la expresión del dolor. Es un paciente que realmente tiene dolor, no necesariamente, no necesariamente un infarto, pero tiene un dolor evidente. Mientras que hay otros pacientes que vienen a la consulta o a la emergencia que no tienen este aspecto y que también tienen dolor torácico. Por supuesto que la forma de diagnosticar un infarto no es mirando a la cara al paciente, pero no es tan raro que en las salas de espera de los hospitales, de las clínicas y a veces de los consultorios médicos, hay pacientes que tienen la cara, tienen esa facies álgida, y la actitud del paciente que tiene un infarto, como el señor de la izquierda, y que a veces le hacemos esperar porque no ha llegado su turno, o porque me estoy comiendo una hamburguesa, o porque X, cualquier razón que podría retrasar el diagnóstico y el tratamiento del paciente con síndrome coronario agudo. Ya veremos en el desarrollo de la charla que el tiempo es oro para el paciente con un síndrome coronario agudo, y entre cardiólogos siempre decimos tiempo es miocardio, así como entre neurólogos tiempo es cerebro, porque en la medida en que se retrase el diagnóstico y se retrase el tratamiento del paciente con infarto, su pronóstico va deteriorándose, va disminuyendo, y por lo tanto estamos obligados a detectar estos pacientes y pasarlos rápidamente a la sala de urgencias para comenzar el protocolo diagnóstico. ¿Qué hago al recibir un paciente con dolor torácico? Debería generar confianza. Es importante generar confianza, que el paciente sienta que quien está enfrente sabe lo que tiene que hacer. Y permítanme una licencia en este momento. A veces no tenemos tan claro lo que tenemos que hacer, pero el paciente no tiene por qué en ese momento desconfiar de nosotros. No nos lleva
No nos llevan muchos segundos. Buenas tardes, señor José. Mi nombre es fulano de tal, soy médico interno, soy médico rural, soy médico como se quiera, soy médico residente de posgrado. Sus síntomas, muy probablemente, después de haberlo evaluado, por supuesto, sus síntomas muy probablemente se deben a un problema cardíaco. Y aquí quiero parar porque no necesariamente tenemos que ser muy académicos con el paciente. El decirle a un paciente en el momento en que tiene un infarto, que tiene un infarto, se va a genera frecuentemente un estado de ansiedad que puede elevar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y puede poner más en riesgo al paciente que ya tiene suficientes problemas como para que se entere que tiene un diagnóstico académico con clasificación según la última guía de la Sociedad Venezolana de Cardiología o de la Americana de Cardiología. Al paciente le interesa que hagamos un diagnóstico certero, sus síntomas muy probablemente se deben a un problema cardíaco y estamos aquí trabajando en equipo para usted y todo va a salir bien. Ese todo va a salir bien da mucha confianza al paciente y esa confianza genera tranquilidad dentro de lo que cabe en un área de emergencia. Y aunque no salga bien, y a esto le podemos poner números porque la mayoría de los pacientes, y no nos podemos contagiar nosotros médicos de ello, la mayoría de los pacientes tiene como sinónimo infarto y muerte. El tener un infarto es sinónimo de morirse y obviamente que eso genera ansiedad. Entonces, hasta el último momento nosotros debemos dar confianza al paciente. ¿Cuál es ese número? ¿Cuántos pacientes realmente y estadísticamente mueren en un infarto agudo del miocardio? Estoy hablando de números mundiales, 7%. Un porcentaje más o porcentaje menos porque hay diferentes publicaciones, pero hay consenso alrededor de 7%. Si vemos el vaso medio lleno, quiere decir que de nuestros pacientes, de cada 100 pacientes que veamos, 93 pacientes se van a salvar. Y por lo tanto no tenemos que transmitir ni ser pesimistas ni transmitir pesimismo y mucho menos inseguridad al paciente que en ese momento siente que algo grave puede pasar y que su vida podría estar en riesgo. Lo está, pero para eso estamos nosotros allí, para generar, además de academia, además de protocolos, además de tratamiento, generar también confianza en el paciente. Usted confía en nosotros, nosotros vamos a trabajar para usted. Bueno, vamos a ir un poco más allá a la parte más académica. ¿Qué debemos hacer con el paciente con dolor torácico? Bueno, ubicarlo en un sitio adecuado. Generalmente en todos nuestros hospitales y en nuestros hospitales rurales y en nuestros ambulatorios debería haber un sitio donde vamos a llevar al paciente que está en peores condiciones. Generalmente es la sala de shock o es la unidad de cuidados coronarios, si lo hay, o es la sala de atención de urgencias del ambulatorio donde yo trabajo. Debo llevarlo a un sitio adecuado, el mejor sitio que yo tenga para monitorear al paciente. En no pocas oportunidades, el paciente con dolor torácico está esperando en un cubículo sin monitor, sin oxígeno, sin las posibilidades de reanimación cardiopulmonar, teniéndolo disponible, a la espera de que el cardiólogo llegue y emita las órdenes pertinentes. El médico rural, el estudiante de pregrado, el médico rural, el médico interno, debe llevar a ese paciente a un sitio preparándose para la guerra, entre comillas. Ese paciente que entra, que tiene un dolor torácico que se ve bien, que no tiene esa imagen catastrófica del dolor muy intenso, podría complicarse en algún momento. Y si yo lo estoy atendiendo en un sitio que no es el adecuado, mis posibilidades de reacción para poder salvarle la vida disminuyen. Entonces, debo llevarlo a un sitio donde tenga monitoreo, donde tenga oxígeno, utilizar el oxígeno si lo necesita, ya vamos a ver en la diapositiva siguiente cómo lo usamos, hacer un examen físico básico que contemple toma de presión arterial, dígito, presión torácica, porque hay pacientes que como sabemos no tienen ningún infarto y tienen una neuritis intercostal. Cuidado que hay pacientes que tienen las dos cosas. Cómo está el pulso, la amplitud, la regularidad, la simetría del pulso. El paciente tiene traumatismos torácicos que puedan explicar el dolor, monitorear al paciente y ojo, si tienen un carro de paro, el carro de paro debe estar cerca porque el paciente podría entrar en paro cardiorrespiratorio y si yo no preveo eso,
se me puede ir el paciente habiéndolo podido rescatar, habiéndolo podido salvar, por no prever que nuestro carro de paro, si existe, si estoy en un hospital que lo tiene, debo familiarizarme con él y debe estar ese carro de paro lo más cerca posible del paciente. Hacer un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Eso es importante porque recuerden, tiempo es miocardio. En la medida en que pase el tiempo y no destapemos la arteria que está obstruida y que está provocando el dolor, vamos a ir perdiendo mayor cantidad de masa miocárdica que ensombrece el pronóstico del paciente. Aliviar el dolor, ya veremos con qué, y luego decidir el tratamiento o la referencia definitiva. Fíjense, aquí esto es sacado de la última guía, la guía a la que hice referencia del año 2025 y traducido al español. Fíjense cómo utilizamos anteriormente, yo aprendí que todo paciente con sospecha de síndrome coronario agudo debe tener oxigenoterapia. Hoy no lo hacemos así. El paciente que tiene menos de 90% de saturación es el paciente que debe recibir oxigenoterapia con lo que tengamos, con cánula, con máscara, con reservorio. Si el paciente tiene más de 90% de saturación, no es necesario administrar oxígeno. Voy a leer abajo y a la izquierda. El uso rutinario no mejora los resultados, sobre todo en pacientes que están bien saturados, y puede causar vasoconstricción. La hiperoxia puede provocar vasoconstricción periférica y recuerden que la resistencia vascular periférica tiene una relación directa con la presión arterial, con la poscarga, y si le aumentamos la presión al paciente, vamos a aumentar el consumo miocárdico de oxígeno y sin querer, podríamos aumentar el tamaño del infarto. Analgesia con nitroglicerina endovenosa o con nitratos por vía sublingual, que es lo que más se cuenta en los ambulatorios rurales, y también se puede utilizar morfina, ya sea intravenosa o intramuscular. Y luego la aspirina, que es importante, una dosis de carga de 160 a 325 miligramos de aspirina masticándola y luego un mantenimiento de 81 a 100 miligramos diarios. Si ustedes se dan cuenta, estas medidas iniciales las pueden hacer ustedes en el ambulatorio rural. Quiere decir que nuestro papel como médicos rurales no es solamente el de hacer un informe, llamar al chofer de la ambulancia y mandar al paciente bien referido al hospital, a un hospital tipo 4, sino que nosotros podemos hacer ya algunas medidas que son importantes y que está demostrado que tienen una incidencia en el futuro o en el pronóstico de este paciente. Fíjense, vamos a describir este algoritmo. Sospecha de síndrome coronario agudo, ¿qué deberíamos hacer? Si mi paciente tiene dolor torácico, lo ubico en un sitio, en los primeros 10 minutos debería hacer un electrocardiograma para definir primero si hay evidencias electrocardiográficas de síndrome coronario agudo, si hay elevación del segmento ST o no hay elevación del segmento ST. Rápidamente deberíamos ubicar a nuestro paciente en una de esas dos categorías si tiene infarto. Elevación del segmento ST, y vamos a ver algunos electros en la siguiente diapositiva. Debemos entonces saber y recordar que los pacientes con infarto con elevación del ST, el deber ser es revascularizarle en los primeros 90 minutos. Deberíamos colocar o un trombolítico o, en el mejor de los casos, referir o hacer en el centro, en el caso de que contemos con ese recurso, hacer un cateterismo y hacer angioplastia para revascularización percutánea de ese paciente. Si nosotros lo vemos desde la óptica rural, desde nuestras carencias como país en vías de desarrollo o de escasos y medios recursos, como se le llama en la política, es poco probable que contemos con angioplastia primaria. Ni siquiera en la medicina privada venezolana todas las clínicas cuentan con servicios de hemodinamia y angioplastia primaria, que es la angioplastia que se hace en caliente, que se hace debería hacerse en menos de 90 minutos. Pero para nosotros es importante decidir si el paciente se va a tratar en el sitio o debemos referirlo inmediatamente y lo antes posible a un centro en el que pueda recibir el tratamiento invasivo como una angioplastia primaria
o en su defecto trombolisis, que en nuestros hospitales públicos, aunque no es el trombolítico más adecuado, el más eficiente, pero suele haber trombolíticos para poder hacer algo más de lo que nosotros podemos hacer en el área rural. Y si el paciente no repito, si el paciente tiene un síndrome coronario sin elevación del ST, o tengo dudas, porque el electrocardiograma puede ser, aparentemente puede ser normal, pero la clínica me invita a pensar que hay un síndrome coronario agudo, entonces debo dejarlo en observación, darle los antiagregantes, aliviar el dolor, ponerle oxígeno si lo requiere y hacer electrocardiogramas seriados repetidos para ver en los próximos minutos si hay cambios que me puedan esclarecer el diagnóstico y el pronóstico del paciente. Es importante que se familiaricen con el cardiodesfibrilador externo. Este equipo, que está disponible en muchos de los hospitales donde ustedes van a estar, y a veces se tiene hasta en algunos ambulatorios. En Táchira hay algunos ambulatorios cuya comunidad se ha organizado para dotar de equipos a sus ambulatorios y después resulta que el médico no lo sabe utilizar. Me pasó en mi rural hace muchos años. Entonces, es importante que se familiaricen cómo se utiliza un cardiodesfibrilador, en qué situaciones se debe utilizar. No es el objetivo de esta charla, pero yo los invito a que ustedes, como buenos estudiantes de medicina, se familiaricen con estos equipos porque realmente nos sirven para salvar vidas y se puede utilizar en situaciones de parada cardiorrespiratoria o de taquicardias mal toleradas que pueden ser tratadas con este equipo. Volvamos otra vez a la charla, a lo que nos ocupa, y luego de que ya tenemos al paciente ubicado y hemos tomado algunas medidas, debemos recordar qué hacer con el paciente con dolor torácico. 3 grandes aspectos a tener en cuenta. Cuando estamos abordando al paciente con dolor torácico, debemos primero evaluar yo voy a pasar el 2 para el 1. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que tiene ese paciente? La acumulación de factores de riesgo cardiovascular aumentan progresivamente la probabilidad de que mi paciente tenga enfermedad coronaria, y teniendo alta probabilidad de enfermedad coronaria, el dolor torácico se va asociando cada vez más a la probabilidad de realmente tener un síndrome coronario agudo. Me explico, no es lo mismo tener un muchacho de 15 años que no tiene antecedentes de absolutamente nada, ningún antecedente patológico ni familiar, y no ha tenido ninguna patología previa conocida, a un paciente de 75 años, hipertenso, diabético, fumador, sedentario, con circunferencia abdominal aumentada, que tienen el mismo dolor torácico. Obviamente que el segundo paciente tiene más riesgo, más probabilidad de tener enfermedad coronaria, y por lo tanto debo afincarme más en estar pendiente de hacer un adecuado diagnóstico. Es más probable que el paciente de 75 años con dolor torácico tenga un infarto que un muchacho de 15 años sin factores de riesgo. Luego, voy al punto 1, características del dolor. Hay que saber identificar lo que es un dolor anginoso de lo que es un dolor de probable origen extracardíaco. El dolor opresivo, retroesternal, irradiado al maxilar inferior, al miembro superior izquierdo o al dorso, o que aparece cuando el paciente hace un esfuerzo físico, son dolores característicos anginosos que aumentan la probabilidad de que tengan un origen cardíaco. Y luego las opciones, el electrocardiograma, la radiografía y los biomarcadores de lesión miocárdica, que por cierto, y debemos insistir mucho en ello, la definición de infarto para la toma de decisiones no está sujeto o no depende, no está supeditado a la presencia de los biomarcadores. Es decir, no puedo esperar una troponina para definir si le voy a dar estreptoquinasa o trombolítico a un paciente, o lo voy a referir si ya tengo las características del dolor y los cambios electrocardiográficos o ecocardiográficos, en el caso de que los tenga, para tomar una decisión lo antes posible. Es importante que en el examen físico ustedes busquen estos hallazgos, los descarten. Está el paciente cianótico distal, tiene regurgitación yugular, tiene una yugular pletórica que nos pueda estar diciendo que hay presiones de llenado elevadas en el corazón, en los ventrículos, tiene tiraje intercostal, hay soplos cardíacos,
hay ruidos cardíacos patológicos, todo esto hay que buscarlo para tomar una decisión de referir al paciente a un hospital más grande en el caso de que lo consigamos. Es importantísimo que siempre que tengan un dolor torácico, yo lo hago de rutina, a todos mis pacientes yo les palpo por tener el hábito desarrollado, le palpo la simetría de los pulsos periféricos, ya sean los pulsos pedios o los pulsos radiales, porque uno de los diagnósticos más temidos en cardiología es la disección de aorta o el síndrome aórtico agudo, que da un dolor torácico que se parece al de un infarto, pero que el pronóstico es más catastrófico, sobre todo si no se hace el diagnóstico, si se nos pasa por debajo de la mesa y no referimos al paciente a un hospital de mayor envergadura. Vamos a ver algunos electrocardiogramas. Este electrocardiograma normal, recuerden ustedes, lo coloco allí para que los que no estén familiarizados con la electrocardiografía lo recuerden, onda P, QRS, T, las morfologías de las ondas T, casi todas positivas menos en la derivación ABR, y luego podamos comparar con los diferentes electrocardiogramas que nos están diciendo que nuestro paciente tiene una insuficiencia de perfusión miocárdica. Fíjense ustedes, voy a irlos llevando con el cursor. Este electrocardiograma abajo y a la izquierda muestra en las flechas un supradesnivel del ST muy evidente en toda la cara, en la cara anterior y lateral, que nos está diciendo que el paciente con dolor torácico tiene, sin lugar a dudas, un infarto en la cara anterolateral. Es una lesión subepicárdica en la cara anterolateral. Es importante compararlo con el electro normal. El electro de abajo a la derecha muestra un infradesnivel del segmento ST, como lo ven en las flechas. Ese paciente también tiene una alta probabilidad de que tenga enfermedad coronaria y que agudamente esté presentando una falla de perfusión miocárdica por la obstrucción parcial de una arteria que es la causante del dolor. Y también la inversión de las ondas T, especialmente simétricas, pero que siempre, como se le enseña a los pacientes, a los alumnos que están aprendiendo electrocardiografía, el electrocardiograma no es sino una herramienta complementaria que se debe sumar a los antecedentes del paciente, a los factores de riesgo que tiene el paciente, a las características del dolor y a la semiología que tenga el paciente. Y es luego cuando aparece el electrocardiograma que nos termina de convencer que nuestro paciente tiene un síndrome coronario agudo y que por lo tanto debo actuar en consecuencia. Estos son unas imágenes ecocardiográficas para que ustedes comparen la motilidad. Este es el ventrículo, es una imagen, es la misma imagen. Este es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, esta es la válvula aórtica, y este movimiento que en teoría y de manera imaginaria deben acercarse a un centro imaginario, esto es lo normal. Y esto es una resonancia cardíaca de un paciente que se está estudiando por un dolor torácico, ¿sí? Ahora, este es el ecocardiograma, esta es la pared posterior del ventrículo izquierdo y este es el tabique interventricular, y cuando se contraiga, ustedes ven que se contrae mejor el tabique interventricular que la pared posterior. Eso es lo que buscamos nosotros cuando hacemos un ecocardiograma y complementamos los estudios del paciente que tiene dolor torácico. Si conseguimos trastornos de motilidad en la pared del ventrículo izquierdo, quiere decir que las flechas amarillas están señalando una pared que se mueve menos porque está recibiendo menos sangre, menos oxígeno, porque muy probablemente la arteria que lo alimenta está total o parcialmente obstruida. Y un electrocardiograma normal es suficiente para enviar al paciente a casa. Tengo un paciente con dolor torácico y el electro es normal, y entonces envío a ese paciente a casa porque el electro es normal. Voy a leer a la derecha: dolor torácico en emergencia, antecedentes de infarto en gente joven, la familia, menores de 55 años. ¿Sí los hay? Es una pregunta al paciente. ¿En su familia hay gente joven que ha tenido infartos, menores de 55 años? ¿Tiene factores de riesgo para enfermedad coronaria? ¿Usted fuma? ¿Usted es hipertenso? ¿Usted es diabético? ¿Usted tiene enfermedad renal crónica? ¿El dolor es tipo anginoso? Cuidado con este paciente que, aún teniendo un electrocardiograma normal en el momento,
pueda estar infartado. Por lo tanto, ese paciente debe quedarse en observación por lo menos algunas horas y hacer cada 30 minutos un electrocardiograma, porque lo que no se ve ahora se puede ver dentro de 30 o dentro de 60 o dentro de 90 minutos cuando comienzan lo que nosotros llamamos los cambios dinámicos de la repolarización, que son producto de la isquemia miocárdica, que a veces no se ven en el primer electro que hacemos. Hoy en día contamos con biomarcadores de lesión miocárdica, que son las troponinas, que son los marcadores séricos que se miden en el laboratorio y que se suman a las herramientas diagnósticas que nosotros pudiéramos utilizar para hacer el diagnóstico de un infarto. Hoy en día contamos con troponinas de alta sensibilidad que se hacen desde el minuto cero, es decir, desde el momento en que llega el paciente y sospecho que tiene un infarto, debo tomar una muestra y enviar esa muestra al laboratorio, y 1 o 2 horas después debo hacer una segunda muestra para evaluar cuál es el comportamiento de las troponinas. Las troponinas, la primera ya sale muy alta, por encima, unas cuantas veces por encima del percentil 99, ya me da diagnóstico. La primera puede salir normal, recuerden, las troponinas no se elevan desde el primer momento del infarto, las de alta sensibilidad se elevan unas 2 o 3 horas después, las troponinas convencionales unas 4 a 6 horas después. Por lo tanto, puedo hacer una en el minuto cero y otra a la hora o a las 2 horas si es de alta sensibilidad, y las convencionales una en el minuto cero, quiero decir desde el momento en que llega el paciente a la emergencia, y repetirla a las 3 a 6 horas. Si hay un incremento en el nivel sérico de las troponinas, eso me permite la interpretación de un infarto agudo del miocardio. Y si la troponina es negativa, el paciente a casa, ¿cómo uso los biomarcadores de lesión miocárdica? Primero, la primera troponina puede ser negativa porque lo estamos tomando muy precozmente, antes de las 2 o 3 horas de la obstrucción de la arteria coronaria. Debo esperar y tomar una segunda muestra y no confiarme en que la primera troponina, por ser normal, el paciente no tiene un infarto. ¿Cuáles son? ¿Qué me permite definir el diagnóstico de infarto agudo del miocardio? Voy a leer aquí: síntomas de isquemia miocárdico aguda, el dolor con características anginosas, nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma y sobre todo los cambios que aparecen rápidamente: supradesnivel, infradesnivel del ST, inversión de la onda T, aparición de ondas Q patológicas en las primeras horas del infarto, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable, los trastornos de motilidad que ya vieron, o la identificación de un trombo coronario por angiografía con imágenes intracoronarias, o en el caso de una autopsia. Fíjense que aquí la detección en el aumento aumento y descenso de valores de troponina es necesaria para la definición de infarto, pero no para tratar al paciente, porque la troponina me puede tardar, en el mejor de los casos, 1 hora o 2 horas. Y yo, si tengo el resto de los criterios para definir infarto, debo actuar en consecuencia y no esperar una troponina que podría retrasar el tratamiento del paciente. Es importante, vuelvo otra vez a repetir, tomar el pulso, tomar la presión arterial, la saturación, tratar de que mi paciente con sospecha de infarto nunca tenga la presión por debajo de 110/70, porque es una tensión, el paciente hipotenso tiene peor perfusión miocárdica y podría aumentar el tamaño del infarto. Recordar que esos pacientes con supradesnivel del ST, lo primero, aunque no lo haga porque en mi hospital no lo hay, porque no hay los recursos, pero no debo dejar de saber que el tratamiento principal, el demostrado con mayor eficacia, mayor eficiencia, es la angioplastia primaria, es cateterizar la arteria, es abrir la arteria que se ha obstruido, ponerle un stent para disminuir la probabilidad de que se vuelva otra vez a obstruir. Eso debería hacerse en un mundo ideal en menos de 90 minutos. Y eso obviamente para nosotros está lejos de que nosotros podamos hacer eso en nuestros hospitales, pero ustedes que son el futuro de la medicina, ustedes lucharán para que en nuestro país, en nuestros hospitales, como en otros países del mundo, pueda haber este servicio alguna vez. Pero lo primero es que nosotros no veamos esto como si fuera ciencia ficción, como que es algo que solo pasa en otras partes y que en nuestro país también podría pasar en algún momento.
Segundo tratamiento para el paciente con supradesnivel del ST, la trombolisis. El trombolítico de mayor eficiencia en este momento es el tenecteplase, que de paso es muy cómodo utilizarlo porque es una dosis en bolo, y a diferencia de la estreptoquinasa, que es una infusión que dura 1 hora, 1 hora y media, y que es importante al definir, si yo trabajo en un hospital que tiene trombolisis, es importante recordar cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de un trombolítico. La hipertensión descontrolada al ingreso, más de 180, 110, que debe ser controlado, la existencia de un evento vascular cerebral en el último año, la anticoagulación en pacientes que están tomando warfarina o anticoagulantes directos que lo están en ese momento, traumas recientes, sobre todo traumatismos cráneoencefálicos, venopunciones en sitios no compresibles, hemorragias recientes en las últimas 4 semanas, el embarazo, la úlcera péptica activa y la exposición previa a estreptoquinasa, que es la que de paso cuentan nuestros hospitales, pero es nuestro peor es nada, porque si no hay otro trombolítico y tengo estreptoquinasa, debemos utilizarlo y el paciente muy probablemente irá mejor que no hacer nada. Estos son los antiagregantes que hemos utilizado toda la vida, el ácido acetil salicílico, el clopidogrel. Ahora, desde hace unos cuantos años, contamos también en Venezuela con antiagregantes como el plasugrel y el ticagrelor, que se suman a ese arsenal de antiplaquetarios que han demostrado disminución de la mortalidad en el paciente con síndrome coronario agudo. Y estas son las dosis que se deberían utilizar. Hasta hace poco tiempo se nos enseñaba que nosotros deberíamos darle cargas de doble antiagregación al paciente en urgencias con el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Hoy se nos enseña que solo debemos darle aspirina y esperar a que el hemodinamista en el cateterismo decida, dependiendo de la anatomía coronaria, si el paciente se va a hacer una cirugía cardíaca o se va a hacer una angioplastia primaria. Eso es muy bonito, es el mundo ideal, pero nosotros estamos lejos de ese mundo ideal. Y lo que seguimos haciendo, porque la mayoría de nuestros pacientes no van ni siquiera al cateterismo diagnóstico del síndrome coronario, es seguir dando la carga de aspirina y clopidogrel. Sí, pero si el paciente no va a ir a cateterismo, lo ideal es entonces dar aspirina y ticagrelor, que es una carga de 180 miligramos para luego pasar a 90 miligramos 2 veces al día, con algunas precauciones como cada vez que utilizamos medicamentos antitrombóticos. La terapia antiplaquetaria, el manejo de los lípidos, la administración de estatinas en régimen alto, atorvastatina 80 miligramos, rosuvastatina 40, proteger protección gástrica del paciente y luego la rehabilitación cardíaca, que ya es una recomendación al alta del paciente. Ya voy a terminar mi charla. No quiero terminar mi participación en este evento sin recordar que el paciente que fue bien atendido desde el punto de vista hemodinámico, fluido de sangre a través de las arterias coronarias, reducción del tamaño del infarto, y que se va en buenas condiciones como esta paciente, resulta que si no estimamos, si no medimos el riesgo de muerte súbita, a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que 1 semana, 2 semanas después el paciente falleció y falleció súbitamente. Y suele ocurrir porque nos dedicamos mucho a algo que es muy importante, que es la revascularización del paciente, pero se nos olvida que el corazón tiene un sistema eléctrico también que debe ser evaluado y que ese sistema eléctrico disfuncionante puede generar las arritmias suficientes para provocar fibrilación ventricular y muerte súbita en el paciente. ¿Cuál es la indicación en este momento? Siempre debe revascularizarse al paciente y después medir el riesgo de muerte súbita. Aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección por debajo del 30% son pacientes que después de haber esperado 40 días y persisten con menos de 30%, son pacientes que deberían portar un cardiodefibrilador implantado. También estamos lejos de ello, pero estaremos más lejos de ello si no sabemos que eso se debe hacer así. Si el paciente queda con una función sistólica muy deprimida después del infarto, su probabilidad de muerte súbita es alta y hay una forma de tratarlo que es implantar un cardiodefibrilador. Y si el paciente ha quedado con disfunción sistólica entre 30 y 40
100%, debe hacerse holter de arritmias y debe hacerse estudio electrofisiológico para evaluar la inducción de arritmias que podrían provocar muerte súbita. En esos pacientes, los que cumplan los criterios deben recibir un cardiodefibrilador o en su defecto la combinación de amiodarona y beta bloqueadores. Para reflexionar entonces, el dolor torácico siempre será un reto, hay que verlo de esa manera, es un desafío. Para hacer un buen diagnóstico necesito ganas de hacerlo, disposición y conocimientos. Y fíjense que allí no hablan de un sitio ideal para poder atender al paciente. Yo puedo tener ganas, puedo estar dispuesto y puedo tener los conocimientos en el ambulatorio de La Puerta, en el ambulatorio de Boconó, en el ambulatorio de alguna zona rural del estado Trujillo. Prepárense para la guerra, aunque el paciente se vea bien, tengan el carro de paro a tiro, tenganlo, familiarícense con él, que está bien equipado. Convénzanse de que en Boconó usted puede hacer algo más que referir al paciente. Si usted le da el tratamiento adecuado, primero el diagnóstico, luego el tratamiento primario, la atención primaria, y hagamos todos prevención primaria de enfermedades cardiovasculares. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles de nuevo el haberme invitado y cerrar mi participación con esta frase de José Ortega y Gasset. Siempre que enseñes, enseña también a la vez a dudar de lo que enseñas, porque la medicina va cambiando, todos tenemos errores, todos tenemos vicios, y es importante no dejarlos deslumbrar por alguien que hable bonito, sino todo lo que escuchemos, verifiquémoslo con la literatura para hacerlo cada vez mejor. Muchísimas gracias y estoy atento a lo que ustedes tengan a bien en este momento para las preguntas y respuestas. Hola doctor, buenas tardes. Le habla Yarlit Durán de acá de Acuén Valera, otra de las muchachas que está junto con Michelle organizando la conferencia, y bueno, pues tengo algunas preguntas sobre el tema y pues quisiera saber si me las puede responder, por favor. Con mucho gusto. Okay. La primera pregunta es que tengo entendido que el signo de la bandera de Sudáfrica que se observa en el electrocardiograma pues se debe a una arteria que irriga la pared lateral del corazón. Entonces quisiera saber si ese signo es específico para el infarto de la pared lateral o podría también ser para otra área del corazón. Sí, el signo de la bandera de Sudáfrica es un signo que se ha acuñado específico para cierto tipo de infarto, pero no nos podemos aprender específicamente, primero, que lo consigamos no es frecuente, y segundo, el electrocardiograma es un complemento que nos va a confirmar la sospecha que tenemos o podría descartarla. Si mi paciente con factores de riesgo cardiovascular y con un dolor que tiene pinta de ser anginoso, que tiene características anginoso, tiene cambios en el electrocardiograma como el supradesnivel del ST de 1 milímetro en las derivaciones de los miembros o 2 milímetros en las derivaciones precordiales, tenga la morfología que tenga, la de la bandera de Sudáfrica, el síndrome de Wellens, es un paciente que para nosotros es un hallazgo electrocardiográfico que cobra valor y que debe sumarse a los hallazgos que tenemos para tomar una decisión, para tomar la decisión de tratar al paciente o no tratarlo o observarlo. Ese signo es típico del paciente con obstrucción de la arteria descendente anterior o la arteria circunfleja que afecta la cara lateral del ventrículo izquierdo. Pero primero, es poco frecuente, y segundo, dentro de la esfera de cambios de supradesnivel o de infradesnivel del segmento ST, que es lo que debemos buscar, es realmente poco frecuente. Yo habré visto unas 3 o 4 veces ese signo nada más, pero eso no quiere decir que busquemos solamente eso en un paciente con dolor torácico, sino que nos centremos en los diferentes desniveles supra o infra del segmento ST. Ok, muchas gracias. También tengo otra duda con el tratamiento antiplaquetario. Tengo entendido que el de primera línea es la aspirina, pero en caso de que el paciente sea alérgico, ¿cómo podemos manejar la situación o cuál sería el antiagregante plaquetario de segunda línea?
Sí. En este momento la combinación más eficiente es aspirina y ticagrelor. Ahora, si el paciente es alérgico a la aspirina, podemos utilizar el ticagrelor o el plasugrel. El plasugrel es un antiagregante bastante potente y es importante saber manejarlo, aprender a manejarlo. Entonces, hay pacientes que pueden recibir ticagrelor como con carga y plasugrel con carga. En el caso del plasugrel hay que cumplir algunos criterios como de peso, pacientes que no tengan menos de 60 kilos deben recibir, que no tengan menos de 60 kilos pueden recibir la dosis completa, que son 60 miligramos y luego 10 miligramos orden diaria, y el ticagrelor, que son 180 miligramos de carga y 90 miligramos cada 12 horas después en el paciente cuando ya se ha superado la fase aguda. Los pacientes con alergia a la aspirina generalmente lo saben. Y en el caso de un infarto agudo del miocardio, no siempre se le pregunta al paciente si el paciente es alérgico. Suele ser el personal de enfermería las que le advierten al médico. Y es importante la pregunta porque en situación de infarto y en situación de urgencias se nos podría olvidar esa pregunta. Pero también es cierto que muchos pacientes afirman ser alérgicos a la aspirina y realmente no lo son. Y hay que sopesar siempre en una balanza si el paciente, si es un paciente de alto riesgo, es un paciente que tiene un gran infarto, es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, entonces habrá que decidir cuál de los antiplaquetarios utilizar y también utilizar enoxaparina o anticoagulantes en el caso que no podamos utilizar aspirina. Muchas gracias. Sí, el tratamiento del síndrome coronario agudo contempla disminuir la presión arterial en el caso de que esté elevada. No es que vamos a tratar una cosa u otra, es que se debe bajar la presión arterial. En alguna de las diapositivas está por allí escrito que no debemos bajarla más de 110/70, pero es importante bajar la presión arterial. Al disminuir la resistencia periférica, estamos disminuyendo la poscarga y con ello el consumo miocárdico de oxígeno y por lo tanto estaríamos ayudando a reducir la extensión del infarto, con lo cual la respuesta es que en todo paciente con síndrome coronario agudo y con elevación de las cifras de presión arterial, lo cual es bastante frecuente, es importante bajar la presión arterial. Generalmente se cuenta en la mayoría de los ambulatorios con tabletas de dinitrato de isosorbide para vía sublingual. Es un medicamento que podemos utilizar si el paciente está hipertenso. Bajar la presión arterial es una forma de aliviar la angina, aliviar la insuficiencia coronaria, aliviar el dolor torácico. Si con lo que usted tenga, las guías de hipertensión, aunque sugieren algunos subgrupos de medicamentos para bajar la presión arterial en algunos escenarios específicos, al final siempre dice, baje la presión arterial con lo que tenga. Y si usted lo que tiene es captopril, use captopril. Y si lo que tiene es clonidina, la clonidina no es el mejor medicamento para utilizar en un infarto, pero si el paciente tiene 200, 120 milímetros de mercurio de presión, es importante bajar la presión arterial con lo que usted disponga para disminuir la extensión del infarto. Hay medicamentos de uso menos frecuente, pero que en la práctica podrían ser beneficiosos, los betabloqueadores, incluso el uso de medicamentos como el atenolol endovenoso, si el paciente no tiene contraindicaciones para el uso de betabloqueadores, sobre todo en aquellos pacientes que tienen frecuencias cardíacas por encima de 80 latidos por minuto. Y hay un medicamento que yo particularmente utilizo, que es la amlodipina por vía oral. Es un medicamento que es viejo, es potente, es un buen vasodilatador y es un medicamento que incluso por vía oral
Es un medicamento que a los 30 minutos hace un efecto interesante y puede disminuir la presión arterial del paciente. Al final, habrá que familiarizarse con los vasodilatadores con los que dispongo y utilizarlos para tratar de disminuir la presión arterial en el síndrome coronario agudo. Sí, doctor. Continuando aquí, Jeremy también pregunta si la dosis inicial de amlodipino en ese contexto sería de 5 miligramos. Sí, no es el tratamiento de primera línea, ¿no? No es el tratamiento de primera línea. Deberíamos utilizar nitratos. El paciente con un infarto y con la presión elevada debe tratarse con nitratos, con nitroglicerina endovenosa o en su defecto con dinitrato de isosorbide, que eso sí es más frecuente que se pueda disponer de ellos incluso en los ambulatorios. Si no lo tengo, utilizar el captopril. Yo con el captopril particularmente no me parece que sea tan buen vasodilatador, pero está descrito en la literatura y lo hemos utilizado durante muchos años, sublingual y vía oral. También el paciente debe recibir ansiolíticos. Es un paciente que está estresado, está ansioso. Es un paciente que debe, si es posible, administrarle una dosis de algún ansiolítico por vía oral. También es una buena recomendación. Es un paciente que debe dársele seguridad, debe ver que el equipo que está actuando sabe lo que tiene que hacer. Es difícil ver que un paciente que siente que podría morir en un evento ve a la gente corriendo y no sabe lo que tiene que hacer y pegando gritos, mostrando inseguridad en lo que tiene que hacer. Y después, bueno, utilizar lo que tengan. Si tienen amlodipina, 5 miligramos, yo lo uso. Si el paciente, no necesariamente con el paciente infartado, pero el paciente que llega con la presión muy alta y queremos bajarla, que eso es un tema aparte que probablemente lo van a tocar en otras charlas, pero el manejo de la crisis hipertensiva, no utilizar nifedipina en gotas, porque produce taquicardia refleja, puede aumentar la frecuencia cardíaca y el consumo miocárdico de oxígeno, pero bajar la presión con lo que ustedes tengan es parte del tratamiento del síndrome coronario agudo. Gracias, doctor. Aquí Jeremy le dice que está clara su duda. Y Manuel Correa nos está dejando otra pregunta. Él nos dice, en el tratamiento, doctor, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico que convierte a la nitroglicerina sublingual en un agente letal durante un infarto de ventrículo derecho? El infarto del ventrículo derecho debe sospecharse cuando el paciente está muy hipotenso, cuando está chocado. Cuando teniendo un dolor torácico tiene la presión muy baja, de los diagnósticos, no es el único, pero uno de los diagnósticos, sobre todo en el contexto del infarto de cara inferior por obstrucción de la arteria coronaria derecha, es que el infarto se haya extendido al ventrículo derecho. Recuerden ustedes cuál es la función del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es una cámara que maneja alto flujo y baja resistencia. La resistencia pulmonar es baja porque necesita manejar mucho volumen. Y el gasto cardíaco del ventrículo, o el gasto del ventrículo derecho, es la precarga del ventrículo izquierdo. Es quien alimenta la circulación menor para el retorno venoso del ventrículo izquierdo. Y de ese retorno venoso depende del gasto cardíaco izquierdo y de ese gasto cardíaco la presión arterial. Si yo administro dinitrato de isosorbide en un paciente que tiene infarto del ventrículo derecho y que el gasto del ventrículo derecho está disminuido, voy a disminuir todavía más la precarga del ventrículo izquierdo, provocando venodilatación, provocando disminución del retorno venoso al ventrículo derecho y poniendo en riesgo la alimentación del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando hablo de alimentación, hablo de gasto cardíaco, de precarga y de poscarga. Entonces, ¿cuándo no utilizar nitratos? Si yo sospecho, si mi paciente tiene dolor torácico, sospecho que tiene un infarto, le hago un electro y tiene un infarto de cara inferior con supradesnivel del segmento ST en D2 de 3-ABF y tiene menos de 90-60, debo hacer derivaciones derechas, debo confirmar el infarto y en ese caso lo que hay es que aportar líquido para mejorar el retorno venoso, el gasto cardíaco del ventrículo derecho y alimentar mejor
aportar precarga al ventrículo izquierdo para mejorar la presión arterial. Si le doy un vasodilatador, voy a tumbar la presión y ese paciente se puede parar por una hipotensión, un shock vasogénico o cardiogénico acelerado o exacerbado por el uso de nitratos de manera inadecuada. Muchas gracias, doctor. Aquí les dicen que excelente, que está aclarada la duda. Virlena Landaeta pregunta si los betabloqueantes siguen siendo pauta en el tratamiento, el antiagregante, estatinas, betabloqueantes, analgésicos. Bueno, los betabloqueadores han entrado en una etapa de, llamémoslo, un poquito como de desprestigio, ¿no? Anteriormente se nos enseñó, cuando yo aprendía cardiología, que deberíamos utilizar siempre betabloqueadores para disminuir el consumo miocárdico de oxígeno y disminuir el tamaño del infarto. Hoy en día no depende de algunas variables como la función ventricular. El paciente con infarto que tiene fracción de eyección preservada parece no beneficiarse del uso de betabloqueadores. Y también anteriormente dejábamos los betabloqueadores para toda la vida en el paciente con cardiopatía isquémica. Hoy en día, si el paciente si tiene una fracción de eyección mayor del 40%, no parece estar justificado el uso de betabloqueadores en esos pacientes. Ahora, hay casos de casos, porque el paciente que, por ejemplo, en un síndrome coronario, en un infarto, tiene arritmias, tiene fibrilación auricular, tiene arritmias ventriculares, tiene frecuencias cardíacas elevadas. Hay que decidir y tomar una decisión individualizada si utilizar betabloqueadores o no. En los pacientes que están recibiendo betabloqueadores en este momento y que tienen fracción de eyección mayor del 40% y ha pasado más de un año del infarto, ya está justificado dejar de utilizar el betabloqueador. Pero ojo, porque aprendimos muchas cosas en el camino que luego se tuvieron que desaprender y más adelante volvieron otra vez a aparecer porque la evidencia científica volvió otra vez a meter esos medicamentos en el arsenal terapéutico. Entonces, de momento, en este momento, solo se usa betabloqueadores en pacientes que tienen la indicación, arritmias, si el paciente tiene angina refractaria, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca una vez descongestionados, se deben iniciar el betabloqueadores, pero no a todos los pacientes como lo hicimos hasta hace algunos años. Muchas gracias, doctor. Por aquí, Yarlit Durán, de Acuémula Valera, nos deja otra pregunta. Y ella pregunta y dice, doctor, se dice que el captopril sublingual no debe usarse en una tensión elevada sintomática, porque puede causar isquemia de órganos blancos. Si en el ambulatorio no tengo a la mano algún otro medicamento, ¿qué debería hacer? ¿Habría una precaución a la hora de administrarlo? Entendí crisis hipertensiva en asintomático, ¿sí? Sintomático. Es que la atención a la crisis hipertensiva ha cambiado también en los últimos años. Anteriormente dividíamos a los pacientes con la presión alta aguda en urgencia hipertensiva y en emergencia hipertensiva. Emergencia sigue existiendo como entidad patológica, es aquel paciente que teniendo la tensión alta tiene un daño en órgano blanco que pone en riesgo la vida del paciente. Una hemorragia intracerebral, un edema agudo de pulmón, una arritmia cardíaca ventricular, una disección de aorta, o sea, un aneurisma cerebral. Entonces, son pacientes que teniendo la presión alta tienen una condición que podría matarlos, podría poner en riesgo la vida del paciente. En esos pacientes hay que utilizar medicamentos intravenosos, el paciente que debe manejarse intrahospitalario o en la unidad de cuidados intensivos, y en ese caso está más claro el tratamiento. Ahora, el otro grupo era la urgencia hipertensiva. Esa urgencia hipertensiva dejó de utilizarse el nombre y ahora la llamamos hipertensión no controlada. Es aquel paciente que llega a la emergencia, que no llega a nuestra guardia, tiene la presión alta, pero se siente bien o tiene síntomas leves, que no necesariamente es por una situación grave que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, anteriormente, ¿qué se nos enseñó? A accionar
a actuar, porque le poníamos al paciente la etiqueta en la frente de urgencia hipertensiva. ¿Y cómo es eso? Que no voy a hacer nada frente a un paciente que tiene una urgencia. Y ese hacer era colocarle una ampolla de furosemida, era colocarle unas gotas de nifedipina sublingual, líquido, o era colocarle un captopril sublingual o por vía oral, o las dos cosas. Hoy en día no tenemos que accionar, no tenemos que actuar en todos los pacientes que tienen la tensión alta. Es importante, el paciente que tiene la presión no controlada, la presión elevada y tiene cefalea, vamos a también aliviar con analgésicos el dolor de cabeza, la cefalea, y vamos a hacer un ajuste en el tratamiento habitual del paciente. Si el paciente no tiene tratamiento, entonces es la oportunidad para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, ya sea con alguna de las 3 modalidades de las que contamos: la toma repetida de presión arterial en el consultorio, la toma domiciliaria por parte del mismo paciente durante 7 días, en la mañana y en la noche, o el uso más indicado, más preciso, del monitoreo ambulatorio de presión arterial, el dispositivo que se lleva puesto 24 horas para poder evaluar el comportamiento de la presión arterial del paciente. Entonces, hoy en día, utilizar captopril está contraindicado. No es que esté contraindicado totalmente, pero hoy en día no está bien darle captopril a un paciente que tiene 160, 90 milímetros de mercurio, que no tiene ningún síntoma y que insistimos en bajarle la presión al paciente. No se debe hacer, hay que mantener la calma, no es una emergencia hipertensiva y lo que hay es que aprovechar la oportunidad para hacer el diagnóstico adecuado de hipertensión arterial e iniciar el tratamiento por vía oral de base, persistente, permanente, para controlar y meter en metas o llevar a las metas de la presión arterial al paciente hipertenso. Muchas gracias, doctor. Creo que con esto ya están respondidas todas las preguntas. Y bueno, les voy a dar unos segunditos más a ver si surge una. Pero antes de esto, le vengo a decir, bueno, ahorita Manuel Correa nos va a leer una pregunta, pero antes procedo a decirle que le están enviando saludos en este momento, específicamente el estudiante Ángel León de la extensión de Táchira. Y bueno. Saludos a Ángel, saludos. Adelante, Manuel, si tiene una pregunta puede proceder. Ok, por acá nos escribe. ¿Cómo se anticipa el choque cardiogénico al administrar nitratos si careces de un electrocardiograma completo? Bueno, anticiparlo sin electrocardiograma no es fácil. Sin embargo, el paciente que tiene dolor torácico y tiene ingurgitación yugular, una de las razones por las que puede tener ingurgitación yugular es por un aumento en las presiones de llenado del ventrículo derecho que podría estar infartado. Ahora, no es fácil predecir el shock cardiogénico en el ambulatorio, pero lo que sí debemos tener siempre bien establecido, es que deberíamos tener una muy buena vía y dos buenas vías periféricas para poder administrar volumen, fluidos, en el caso de que al administrar nitratos pudiéramos tener una respuesta exagerada en el descenso de la presión arterial. Siempre que tengan nitroglicerina endovenoso, es mejor utilizarla que utilizar dinitrato de isosorbida en tabletas de 5 miligramos para entrega sublingual. Claro, nosotros trabajamos en un sitio donde tenemos siempre nitroglicerina y los que utilizamos nitroglicerina no nos gusta mucho el tema de la tabletica debajo de la lengua, porque una vez que uno entrega la tableta debajo de la lengua, hay que hacerse la cruz porque hay pacientes que pueden descompensarse o pueden tener una respuesta inesperada a la presión arterial. Ahora, ¿qué debo hacer? Si tengo un paciente con dolor torácico que tiene alta probabilidad de infarto y tiene la presión alta y estoy en un ambulatorio y quiero hacer algo por él, puedo administrar una tableta de isosorbide. Eso no está mal, eso sigue estando en las guías, el uso del dinitrato de isosorbide, pero
debo tener una o dos buenas vías, buenos yelcos, para poder administrar Ringer lactato o solución fisiológica a alto volumen para tratar de compensar una hipotensión que podría aparecer luego. Tengan ustedes en cuenta que el dinitrato de isosorbide tiene pocos minutos de vida media y cualquier descompensación que pudiéramos tener puede pasar. Puede ser que no ocurra así, que se descompense el paciente y pudiéramos hasta terminar mal, pero lo que ocurre en la vida real no es eso. Ahora, sí puedo tener un descenso por debajo de 90-60 milímetros de mercurio después de una tableta de dinitrato de isosorbide. Como posibilidad puede ser, puede ocurrir, pero como probabilidad no es muy probable que ocurra. Ahora, debo tener siempre vías periféricas para administrar volumen en el caso de que el paciente se torne hipotenso y compensarlo y bueno, luego referirlo o tomar las decisiones que se deban tomar al respecto. Muchas gracias, doctor. Creo que ya todo está respondido. Manuel también le agradece. Y bueno, si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la conferencia del día de hoy, recordándoles que las dos ponencias siguientes quedaron canceladas por el día de hoy, sin embargo las retomaremos el día de mañana debido a agentes externos. Y bueno, de verdad, no nos queda más que agradecerles en primer lugar a usted por querer participar de esta propuesta y realmente encantados. Y de igual manera, muchas gracias a ustedes como participantes por formar parte de este evento. No sé si Yarly tiene otras palabras por parte de Acuémula Valera. Sí, bueno, por parte de Acuémula Valera, de verdad estamos muy agradecidos con usted, doctor Leonardo, porque su servicio para con nosotros fue buenísimo, la ponencia fue excelente. Creo que la mayoría pues, resolvimos muchas dudas que teníamos y pues gracias a todos los participantes por estar atentos, por interactuar tanto con el doctor como con los demás estudiantes, bueno, presentando también las preguntas que tienen, que posiblemente otras personas también las tengan. Entonces, muchas gracias y de verdad esperamos contar para mañana con ustedes también. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y por invitarme y les deseo éxito en el resto del evento. Muchísimas gracias. Disculpen, antes de que terminemos, si pueden por favor encender sus cámaras para tomar una foto del primer día. Los que no puedan encender sus cámaras también pueden ayudarnos reaccionando para la foto. Listo, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, doctor. Mira, te voy a enviar ya el link con el video para que porfa lo publiques ya, hoy. O sea, no quiero que mañana, hoy a YouTube.